A veces, el silencio de una casa dice más que sus paredes. La mansión Mendoza era hermosa, sí, pero cuando Carmen cruzó su portón de hierro por primera vez, sintió que aquel lugar respiraba algo más que aire. Respiraba miedo. En los corredores amplios y fríos, una voz anciana le pidió ayuda. No me dejes sola con ella. Desde ese instante, Carmen supo que el trabajo por el que tanto había rezado no sería una bendición, sino una prueba del alma. El amanecer en Santa Tere era una mezcla de polvo y sol, y Carmen Solís apretaba el rosario que su madre le había dejado antes de morir. «Haz bien, aunque nadie mire», le repetía. Aquel día, con esa frase clavada en el pecho, llegó al portón principal de la mansión Mendoza. Las rejas altas proyectaban sombras en el suelo como barrotes. Detrás, el chófer la observaba desde una distancia prudente. La señora la espera, pase. El interior olía a cera y a mármol. Las escaleras parecían subir hasta el cielo, y cada paso hacía eco, como si el aire mismo quisiera recordar cada secreto. En el salón principal la esperaba Viviana, una mujer de unos 40 años, impecable en un vestido marfil y con la sonrisa de quien está acostumbrada a ser obedecida. «Llegas puntual», dijo sin mirar el reloj. «Espero que también seas discreta». «Sí, señora», contestó Carmen con la cabeza baja. «Eso dicen todas», respondió Viviana, y con un gesto indicó el camino hacia las habitaciones del fondo. «Tu trabajo es sencillo, cuidar a doña Consuelo, darle sus medicinas y no hacer preguntas». Carmen asintió. Mientras avanzaba, sintió que las paredes la miraban. En los marcos había retratos antiguos, todos con la misma mirada distante, poder envuelto en tristeza. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un murmullo. Empujó suavemente y vio a doña Consuelo, una anciana de cabello blanco como la sal, envuelta en una manta color vino, con los ojos más vivos que había visto en su vida. «¿Eres la nueva?», preguntó la anciana. «Sí, señora. Carmen Solís». «Carmen, nombre de alma buena», dijo sonriendo apenas. «No me dejes sola con ella». La frase cayó como piedra en el pecho de Carmen. Por la tarde, mientras preparaba el té, escuchó a Viviana hablar por teléfono en el estudio. «Sí, todo estará listo antes del verano. Solo falta la firma». Pausa. No sospecha nada. La vieja confía. El sonido de la porcelana quebrándose la delató. Viviana giró. «¿Qué escuchaste?» «Nada, señora, solo traía el té». «Procura que siga caliente», dijo con voz helada. «A mi suegra no le gusta el frío». Esa noche, mientras doña Consuelo dormía, Carmen miró la casa envuelta en penumbra. En un rincón del pasillo, un retrato de don Arturo Mendoza parecía observarla con tristeza. Un viento repentino apagó una de las lámparas. Entonces lo escuchó, un suspiro detrás de la puerta del estudio. Se acercó despacio. El pomo estaba tibio, como si alguien acabara de soltarlo. Dentro, una lámpara de escritorio parpadeaba sobre una carpeta abierta. Poder notarial confidencial. Antes de que pudiera leer más, una sombra cruzó detrás de ella. «¿Qué haces aquí?». La voz de Viviana la hizo girar. «Perdón, señora, creí que oí algo». Viviana la midió de arriba a abajo, con esa sonrisa de filo. «En esta casa, Carmen, hay cosas que es mejor no oír». Cuando la puerta se cerró, el corazón de Carmen golpeaba como un tambor. En el fondo de su alma, supo que doña Consuelo tenía razón. Esa casa susurraba advertencias. Y ella, sin quererlo, ya estaba escuchando. Después de aquella advertencia, Carmen comprendió que la mansión Mendoza no era solo un hogar de ricos, era una jaula de secretos. Todo parecía funcionar con precisión, demasiado. Los horarios, las llamadas, las medicinas. Cada palabra de Viviana sonaba como una orden disfrazada de cortesía. Pero lo más inquietante era el silencio de doña Consuelo, que miraba a la nada, como si temiera que hasta las paredes pudieran delatarla. Una noche, entre el murmullo del té y los pasos lejanos del mayordomo, Carmen oyó algo que cambiaría el rumbo de todo. «Hay que firmar antes del verano, o se acaba el dinero». Los días en la mansión siguieron con una rutina casi militar.
Carmen debía servir el desayuno a las 7, entregar las medicinas a las 8 y acompañar a la señora Consuelo a caminar por el jardín a las 9. Nadie hablaba mucho, como si cada palabra fuera contada. Viviana controlaba todo desde su celular. Tenía reuniones constantes con el notario Barragán y el administrador, siempre a puerta cerrada. Carmen notaba cómo, después de cada reunión, la tensión en la casa aumentaba. Los guardias vigilaban más, las cortinas permanecían cerradas y hasta los perros parecían inquietos. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, Carmen encontró una carpeta olvidada sobre la mesa. En la esquina decía: transferencia de poder, documento preliminar. Apenas pudo leer una línea antes de escuchar pasos. La cerró de golpe y fingió ordenar los libros. Era Viviana. «Qué curiosa estás últimamente», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Solo limpio, señora». «Eso espero, porque la curiosidad mata más que el polvo». Carmen bajó la cabeza, pero su corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. Por las noches, mientras las luces del pasillo se apagaban una a una, Carmen se quedaba rezando junto a doña Consuelo. La anciana hablaba poco, pero sus ojos decían mucho. «A veces me pregunto», murmuró un día, «si esta casa me pertenece o si ya la vendieron sin que yo me entere». «Nadie puede quitarle lo que es suyo». «Señora», respondió Carmen. «Ay, hija, cuando uno envejece, hasta la firma puede volverse un arma». La frase quedó flotando como una maldición. Esa misma semana, Carmen comenzó a notar detalles extraños: medicamentos nuevos sin etiqueta, llamadas a medianoche, sobres lacrados que entraban y salían del despacho. Una noche, escondida detrás de las cortinas, escuchó una conversación entre Viviana y el notario. «Hay que adelantar la firma. La señora está débil, pero aún no tenemos el diagnóstico que lo justifique», respondió él nervioso. «Para eso están las recetas falsas», replicó ella con frialdad. Carmen contuvo el aliento. Sabía que no podía quedarse callada, pero también sabía que nadie creería a una sirvienta. A la mañana siguiente, doña Consuelo se negó a tomar su té. «Huele distinto», dijo. Viviana fingió indignación. «Por favor, son paranoias tuyas». Pero Carmen vio el leve temblor en sus manos y supo que algo más se cocinaba. El miedo se volvió costumbre. Sin embargo, la dignidad de la anciana encendía en Carmen una fuerza nueva. Comenzó a guardar pequeñas pruebas: botellas vacías, copias de horarios, fragmentos de conversación grabados con su viejo celular, hasta que un día, sin querer, la suerte le dio una señal. En el escritorio del estudio, entre montones de papeles, encontró un recordatorio abierto: cita con notario, firma del poder, viernes, 10 a.m. Ese papel lo cambió todo. Carmen supo que quedaban pocos días para que destruyeran lo poco que aún quedaba limpio en aquella casa, y en su corazón, la oración de su madre se convirtió en decisión. Porque aunque era solo una empleada, entendió que, a veces, Dios elige a los invisibles para detener a los poderosos. En una casa donde el dinero manda y las palabras pesan, las verdaderas batallas se libran en silencio. Aquella noche, cuando el reloj del pasillo marcó las 12, Carmen bajó por la escalera de servicio con el corazón latiendo como un tambor. Desde el estudio se filtraba una luz amarillenta y voces en susurros. «La vieja firmará mañana, y ni siquiera lo sabrá». La frase la detuvo en seco. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar podía costarle el trabajo o la vida. Las casas grandes también crujen cuando todos callan. El reloj dio 12 campanadas y el aire se volvió denso. Carmen avanzó descalza por el pasillo, con el corazón golpeándole las costillas. Desde la planta baja llegaban murmullos, una voz femenina, segura y afilada, y otra masculina, nerviosa. Se asomó al marco de la puerta entreabierta del estudio. Viviana estaba allí, vestida de satén oscuro, con guantes de cuero y una copa de vino en la mano. Frente a ella, el abogado Barragán sostenía una carpeta color vino y señalaba algo con un dedo tembloroso. «Te dije que nadie revisa los anexos», dijo el abogado, casi en un susurro. «Si pones poder especial y lo chafirmas hoy, mañana nadie recordará el cambio». «Perfecto», respondió Viviana.
A la vieja la sentamos, le damos su pastilla y listo. No va a entender nada. El hielo recorrió la espalda de Carmen, dio un paso atrás, pero el piso crujió. El abogado giró la cabeza y Viviana se enderezó de golpe. ¿Quién anda ahí?, preguntó con tono cortante. Carmen se pegó a la pared, conteniendo la respiración. En la entrada, el guardia bostezó, ajeno a todo. Los aspersores del jardín suspiraron y las luces parpadearon, cubriendo el pasillo en penumbra. Cuando por fin se atrevió a moverse, el estudio ya estaba vacío y la carpeta había desaparecido. Al amanecer, Carmen trató de advertir a don Arturo. «Señor, doña Consuelo no se siente bien. Tal vez no sea prudente firmar hoy». El hombre la miró con cansancio. «Son asuntos legales, Carmen. Es mejor dejar todo en regla». Antes de que pudiera decir más, Viviana apareció detrás de él con una sonrisa de bisturí. «No te preocupes, Carmencita. Hoy vendrá el notario a explicar todo con manzanitas». A la hora del almuerzo, Carmen llevó a doña Consuelo al jardín. Las jacarandas dejaban caer pétalos violetas, cubriendo el césped como si la naturaleza quisiera despedirse. «No quiero papeles», dijo la anciana de pronto. «Quiero tiempo». Carmen le apretó la mano. «Vamos a pelear por eso». Cuando regresó por una manta, notó la puerta del estudio entreabierta. Dentro, el aire olía a cuero, tinta y traición. En el escritorio, una hoja recién impresa brillaba bajo la lámpara. Poder notarial total, transferencia de bienes. Antes de tocarla, escuchó pasos detrás. Otra vez husmeando Carmen, la voz de Viviana se deslizó como una serpiente. «Solo vine por una manta, señora». Viviana la observó en silencio, luego sonrió. «Las mantas no están aquí, pero los secretos sí. Cuídese. En esta casa, los curiosos no duran mucho». Cuando Carmen cerró la puerta, comprendió que ya no había marcha atrás. Lo que había visto podía destruir vidas, pero callar sería dejar morir a una inocente. En la mansión Mendoza, todo estaba listo para la firma. Las copas relucían, el mantel olía a lino nuevo y la tinta del notario esperaba paciente sobre la mesa. Pero a veces, el mal no grita, susurra entre páginas legales. Carmen, oculta tras la puerta, sabía que aquel papel podía convertir a una mujer viva en una prisionera de su propio nombre, y cuando la pluma rozó el documento, su voz rompió el silencio como un trueno. «No firme, señora. Ese documento no es el que le dijeron». A las 5 en punto, la sala principal brillaba bajo una luz dorada. Don Arturo acompañaba a su madre del brazo. Ricardo miraba el teléfono con impaciencia. Viviana, vestida de rojo intenso, parecía flotar sobre el suelo. A su lado, el notario Barragán acomodaba los papeles con la calma de quien cobra bien por su silencio. «Bien», dijo el notario. «Procederemos a explicar y luego a firmar». Carmen observaba desde el pasillo, apretando el delantal entre las manos. En el reflejo de un espejo vio el brillo metálico de la pluma, el leve temblor en los dedos de doña Consuelo. La anciana respiraba despacio, ajena a que aquel trazo le robaría más que bienes, le robaría la voz. La cláusula final la delató: poder especial y sustitución de voluntad en caso de incapacidad. Carmen reconoció esas palabras. Eran las mismas que había visto subrayadas en las fotos que tomó en secreto la noche anterior. Su respiración se aceleró. El mundo se volvió un túnel. Entonces habló: «Un momento, por favor». Su voz tembló, pero su mirada era fuego. «Doña Consuelo, no firme eso». El sonido de la pluma cayendo sobre la mesa fue como un trueno mudo. Todos se giraron hacia ella. Don Arturo frunció el ceño, Ricardo resopló con fastidio y Viviana sonrió, como si ya hubiera previsto aquel acto de rebeldía. «¿Qué significa esto, Carmen?», preguntó don Arturo. «Significa que alguien está intentando engañar a doña Consuelo», respondió ella con firmeza. «Ese documento no es el original. Lo cambiaron». El aire se volvió denso. Solo se oía el tic-tac del reloj. Viviana fingió risa. «Ay, por favor, ahora las sirvientas revisan documentos legales. ¡Qué ocurrencia!». Carmen respiró hondo. «Y puedo demostrarlo.
Sacó su celular del bolsillo y mostró las fotos. Una con la cláusula original de distribución equitativa de bienes y acciones, otra con la versión adulterada. El notario Barragán se removió incómodo. «Señor Mendoza, quizá deberíamos suspender la firma». No interrumpió don Arturo. «Quiero saber toda la verdad». Carmen señaló la pantalla. «Aquí está la prueba. Y aquí, la trampa». Doña Consuelo la miró, confundida, y preguntó con voz temblorosa: ¿eso querían que yo firmara? Así es, señora. Ese papel le quitaba todo, incluso su derecho a decidir. El bastón de don Arturo golpeó el suelo con furia. «Respétela, Viviana», tronó su voz. Ricardo se levantó, intentando poner orden, pero la verdad ya se había desatado. De pronto, doña Consuelo comenzó a toser. Su rostro se puso blanco. Carmen corrió por agua, pero al mirar dentro del vaso, vio un polvo blanquecino disolviéndose. «No beba, señora», gritó arrojándolo al suelo. El cristal se rompió. Nadie respiraba. «Ese vaso», dijo Carmen con la garganta seca, «tenía veneno». La habitación se congeló. Viviana retrocedió, negando con la cabeza, mientras el notario se persignaba en silencio. El veneno en el vaso cambió el aire de la casa. Ya no había lujo ni respeto, solo miedo. Mientras las sirenas se acercaban, Viviana buscaba la salida como un animal acorralado. Carmen, empapada en sudor y temblor, sabía que la verdad por fin había explotado, pero las verdades, cuando salen a la luz, suelen morder. «Ese vaso tenía veneno», repitió Carmen con la voz quebrada. Los rostros se congelaron. El notario se llevó una mano a la frente. Don Arturo se incorporó, tambaleante, y gritó a los guardias que cerraran las puertas, pero Viviana ya se movía. Retrocedió un paso, luego otro, hasta que sus tacones chocaron con el marco de la puerta. «Eso no es cierto», jadeó. «Eso lo puso ella». Carmen sacó del bolsillo el pequeño frasco que había encontrado en su bolso. «¿Y esto también lo puse yo? Warfarina, medicamento de uso controlado». El silencio se rompió con un murmullo de horror. Viviana miró a su alrededor buscando una salida, cualquier hueco en aquella muralla de miradas. El guardia, distraído ayudando a don Arturo, no alcanzó a reaccionar cuando ella tomó el bolso y corrió hacia el pasillo. «Viviana, deténgase», gritó Carmen. Pero Viviana no se detuvo. Bajó las escaleras con furia, tropezando con el borde de la alfombra. Afuera, el viento del atardecer levantaba las hojas secas del jardín, girándolas como testigos mudos de una tragedia anunciada. El chófer, que acababa de estacionar, vio cómo la mujer corría hacia el portón, frenó el coche, bloqueándole el paso. Ella se quedó sin salida. Carmen la alcanzó segundos después, jadeando. Detrás de ellas llegó don Arturo, apoyado en su bastón, el rostro enrojecido por el esfuerzo. Viviana dijo con voz grave: «¿Qué hiciste?». La mujer se giró lentamente. Su maquillaje se había corrido. Los labios le temblaban. «Solo quería lo que merezco», susurró. «No vine de la nada para quedarme sin nada». Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose por la avenida. El guardia llamó a la policía. Viviana miró a Carmen con odio. «Esto no ha terminado, sirvienta. No sabes con quién te metes». Justo cuando el portón se abrió para dejar pasar las patrullas, un coche negro apareció desde la esquina y se detuvo en seco. La puerta trasera se abrió y una mano fuerte jaló a Viviana hacia adentro. Nadie alcanzó a reaccionar. El motor rugió y el coche desapareció calle abajo, devorando la noche. Doña Consuelo, desde el umbral, gritó con el alma: «No la dejen escapar, esa mujer casi me mata». Los policías entraron a la casa, revisaron cada rincón, recogieron el vaso roto, tomaron muestras del polvo. El aire olía a café y miedo. Carmen se quedó junto a doña Consuelo, sosteniéndole la mano. La anciana respiraba con dificultad, pero viva. Don Arturo se sentó frente a la ventana, agotado. «Carmen», dijo con voz grave, «lo que hiciste hoy nos salvó. Pero si esa mujer tenía ayuda, esto apenas comienza». Carmen asintió, mirando las luces azules de las patrullas reflejarse sobre las bugambilias.
No la dejaré sola, señora, le prometió, apretando la mano frágil de doña Consuelo. Ni ahora, ni nunca. En el reflejo del cristal vio su propio rostro. Ya no era la empleada que barría en silencio. Era la mujer que se había atrevido a hablar cuando todos callaban. Y sobre la mesa del estudio, entre los papeles y el desorden, descansaba un sobresellado con cera roja. Para don Arturo, urgente y confidencial. Carmen lo miró, sintiendo el pulso del destino dentro de aquel pequeño pedazo de papel. El silencio volvió a llenar la mansión, pero esta vez no era de miedo, sino de presagio. Cuando la verdad parece descansar, siempre hay alguien moviendo los hilos en la sombra. La noche en que Viviana desapareció, un nuevo enemigo salió del anonimato. Un sobre sellado con cera roja, una memoria escondida y un nombre escrito con la tinta del poder. Eduardo Linares. La mansión amaneció envuelta en un silencio extraño. Los policías ya se habían ido, y la lluvia de la madrugada aún brillaba sobre los ventanales. Carmen, agotada pero firme, se quedó limpiando los restos del desastre. Copas rotas, papeles arrugados, una alfombra manchada de vino y miedo. Sobre el escritorio encontró el sobre que nadie había tocado durante la noche. En letras elegantes se leía: para don Arturo, urgente, confidencial. Lo tomó con cuidado y lo llevó al estudio. Señor, dijo suavemente. Esto estaba en su escritorio. Don Arturo levantó la vista. Tenía el rostro envejecido por una sola noche. ¿Quién lo dejó? No lo sé. No tiene remitente. Con manos temblorosas rompió el sello. Dentro había una carta y una pequeña memoria USB. La carta estaba firmada con un nombre que heló el aire: Barragán. Si está leyendo esto, es porque ya me encontraron. No fui yo quien cambió los papeles. Solo seguí órdenes. Las verdaderas pruebas están en esta memoria. Pero tenga cuidado. Viviana no actúa sola. Su socio principal en la empresa, Eduardo Linares, es quien orquestó todo. Si caigo, sabrán que lo advertí. El silencio fue absoluto. Don Arturo miró a Carmen con incredulidad. Linares, murmuró, 30 años de amistad. ¿Cómo no lo vi venir? Carmen, con la experiencia del instinto, respondió: porque los traidores no atacan de frente, señor. Esperan detrás de las firmas. Ricardo entró en ese momento, con el rostro endurecido. ¿Qué pasa? Lee. Esto dijo su padre entregándole la carta. Cuando Ricardo terminó de leer, apretó los puños. Entonces todo fue planeado. El poder notarial, las medicinas falsas, hasta la huida de Viviana. Sí, asintió Carmen. Ella solo fue una pieza más. Don Arturo respiró profundo y miró hacia la ventana, donde el amanecer empezaba a colorear el cielo de gris. Si lo que dice Barragán es cierto, tenemos las pruebas, pero también estamos en peligro. Ricardo tomó la memoria USB. Voy a revisarla. Si contiene lo que pienso, esta guerra apenas comienza. Horas más tarde, en la pantalla del viejo computador de la oficina de servicio, apareció un video titulado Cámara 3, Estudio 19 de mayo, 047. Carmen le dio play. Viviana estaba ahí, exactamente la noche anterior a la firma. No estaba sola. Frente a ella, un hombre de cabello blanco y traje oscuro decía con voz baja: ¿Está todo listo? Sí, señor. Mañana firmarán. Y la vieja no durará mucho. Perfecto. Recuerda lo que te dije. Si algo sale mal, no me menciones. Carmen retrocedió el video para ver mejor el rostro del hombre. Su corazón se detuvo. Es él, susurró. El socio principal de don Arturo, Eduardo Linares. A la mañana siguiente, sin dudarlo, fue directo al despacho de don Arturo. Tiene que ver esto, señor. Colocó la memoria sobre el escritorio. El viejo empresario observó la grabación en silencio. Cuando terminó, se dejó caer en el sillón, pálido. No puede ser. Eduardo es mi amigo desde hace 30 años. Carmen bajó la voz. Entonces, tiene un enemigo demasiado cerca. En ese momento, Ricardo apareció en la puerta, con el rostro de quien ya no es hijo, sino soldado. ¿Dónde está ahora ese hombre? En su casa de campo en Tequila, contestó Carmen.
Su chofer vino anoche. El teléfono de don Arturo sonó. Contestó, y su expresión cambió. ¿Cómo que lo encontraron? ¿Dónde? Colgó despacio. Encontraron al abogado Barragán. Está vivo, pero gravemente herido. Lo abandonaron en la carretera a Zapopan. Antes de desmayarse, alcanzó a decir algo. La memoria no era la única copia. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La guerra apenas empezaba y el enemigo ya sabía que estaban mirando. La lluvia golpeaba los ventanales con una furia contenida. En la mansión, nadie dormía. Don Arturo caminaba de un lado a otro con la mirada fija en el suelo. Ricardo revisaba los correos de la empresa buscando rastros del socio traidor. Y Carmen, con los nervios al borde, repasaba cada rincón del estudio por si quedaba algo más. Todo olía a humedad, a miedo y a peligro cercano. El sobre, señor, susurró Carmen de pronto, desapareció. Don Arturo se quedó helado, el bastón suspendido en el aire. ¿Cómo que desapareció? Ese documento era nuestra única prueba. Alguien entró mientras hablábamos. Yo lo dejé aquí, lo juro. El sonido de la lluvia llenó el silencio. El teléfono no daba tono. Cortaron la línea, dijo él con voz tensa. Nadie sale ni entra sin mi permiso. Subieron las escaleras revisando cada cuarto. Los pasillos estaban oscuros, apenas iluminados por los relámpagos que revelaban los retratos familiares, observándolos desde las paredes. De pronto, Carmen sintió que algo se movía. Empujó la puerta del cuarto de servicio. Nada, solo la cortina meciéndose. Entonces lo oyó. Un golpe metálico en la cocina. Bajó despacio, el corazón en la garganta. El reloj marcaba las 12:20. Entre las sombras, una figura revolvía los cajones. ¿Quién anda ahí?, preguntó, intentando sonar firme. La figura se giró lentamente. Tranquila, Carmen, soy yo. Era Ricardo. Estaba empapado, con el cabello pegado a la frente y un corte en el pómulo. ¿Dónde estabas?, preguntó ella. La policía te buscaba. Fui a la casa de Linares, respondió con voz ronca, y encontré algo que tienes que ver. Sacó un papel doblado y lo extendió sobre la mesa. Era una copia del testamento original, con la firma de doña Consuelo intacta y sellos notariales. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Carmen. El abogado Barragán me lo dio antes de que lo atacaran. Dijo que si algo me pasaba, te lo entregara a ti. ¿A mí? ¿Por qué? Porque sabía que tú no te vendes. Antes de que pudiera responder, don Arturo bajó las escaleras. ¿Dónde estuviste, hijo? Papá, Linares está metido en esto hasta el cuello. Vi documentos de transferencias, grabaciones, pero hay algo más. No trabaja solo. Un sonido cortante los interrumpió. Un cristal se rompió en la parte trasera de la casa. El guardia gritó desde el jardín. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Un disparo rasgó la noche. Corrieron hacia el pasillo. El guardia estaba en el suelo, con sangre en el brazo. Fue un hombre jadeo. Entró por el muro del jardín, se llevó algo del estudio y escapó hacia el garaje. Salieron bajo la tormenta. El viento arrojaba gotas como agujas. En el camino de piedra vieron huellas frescas y una sombra corriendo hacia el portón. Ricardo la siguió, pero el intruso subió a una camioneta negra y desapareció entre los relámpagos. Don Arturo, empapado, apretó el bastón. Era él, murmuró. Eduardo Linares vino en persona. Doña Consuelo bajó lentamente las escaleras, envuelta en su bata. ¿Qué ocurre ahora? Intentaron entrar otra vez, señora, dijo Carmen, pero no lograron llevarse lo más importante. ¿Y qué es lo más importante, hija?, preguntó la anciana. Que aún tenemos la verdad. Doña Consuelo la miró con ternura, pero su voz se volvió grave. La verdad siempre cuesta caro, Carmen, y me temo que todavía no hemos pagado el precio completo. Al amanecer, el teléfono de Ricardo vibró, miró la pantalla y se puso blanco. Papá, es un mensaje de Linares. Don Arturo lo leyó en silencio. Si quieren volver a ver el sobre, vengan solos a mi bodega en Tequila.
Tienen 6 horas. No avisen a la policía. Carmen apretó los labios. Es una trampa. Lo sé, respondió Ricardo. Pero si ese documento cae en las manos equivocadas, todo se acaba. No irá solo, dijo don Arturo. Carmen dio un paso al frente. Déjeme acompañarlos, señor. Esta también es mi lucha. El cielo sobre Guadalajara amaneció gris. Los campos de agave se mecían bajo el viento como si también tuvieran miedo. La caza de pruebas había comenzado y esta vez nadie saldría ileso. El cielo sobre Tequila amaneció de un gris sucio. Las nubes pesaban tanto que parecía que el día se negaba a comenzar. Ricardo conducía en silencio, los nudillos blancos sobre el volante. Don Arturo miraba el paisaje pasar, inmóvil, con los ojos llenos de recuerdos y rabia contenida. A su lado, Carmen apretaba el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. «Es una trampa», dijo ella por tercera vez. «Lo sé», respondió Ricardo, «pero no tenemos elección». A medio camino, una patrulla abandonada bloqueaba la carretera. El parabrisas estaba roto, los faros encendidos y el motor aún caliente. «Es aquí», susurró Ricardo. Bajaron del coche. El viento movía los magueyes, que se mecían como si también tuvieran miedo. La bodega de Linares se alzaba a lo lejos. Un edificio antiguo de concreto, silencioso y húmedo, con una sola lámpara colgando en la entrada. Entraron. El eco de sus pasos rebotó en las paredes. En el centro del galpón, una mesa metálica sostenía un sobre amarillo. Detrás, de pie, los esperaba Eduardo Linares, con una pistola en la mano. «Bienvenidos», dijo sonriendo. Llegaron justo a tiempo para su ruina. Don Arturo apretó el bastón. «¿Qué demonios hiciste, Eduardo?» «Lo que tú no tuviste el valor de hacer», contestó. «Asegurar tu legado. Tu madre tenía que morir para que el dinero no se dispersara». Ricardo dio un paso adelante, pero Carmen lo detuvo con el brazo. «¿Matarla?», susurró él, incrédulo. «Solo negocios, muchacho», respondió Linares con calma. «Si no fuera por tu empleada metiche, todo estaría resuelto». Carmen lo miró a los ojos, temblando, pero sin bajar la voz. «El dinero no limpia la conciencia, señor». Linares rió con desprecio. «¿Y tú qué sabes de conciencia? Tú solo limpias el polvo de los demás». Un relámpago iluminó la bodega. Por un instante, Carmen vio una sombra moverse detrás de Linares. «No está solo», susurró. Linares giró bruscamente, y entonces la luz del trueno reveló un rostro que los dejó helados. Era Viviana. Sorprendidos, dijo con una sonrisa fría. ¿Pensaron que iba a dejar que ese inútil se quedara con todo el crédito? Apuntaba también con un arma. Linares la miró furioso. «Te dije que te mantuvieras lejos, estúpida. Y tú me traicionaste», escupió ella. Esto era nuestro. Los dos se enfrentaron a pocos metros, con las pistolas tensas, el sonido del viento aullando entre los huecos del techo. Don Arturo intentó razonar. «Eduardo, por Dios, detente. No hay nada que ganar aquí». «Claro que sí», gritó Linares. «Hay 30 millones en fideicomisos esperando al que sobreviva». Un nuevo relámpago iluminó la escena. Carmen se lanzó hacia un costado, empujando a Ricardo al suelo justo cuando sonaron los disparos. El eco retumbó en el cemento. Uno de los tiros rebotó en un barril y destrozó una botella de vidrio. Viviana cayó de rodillas, con el brazo herido, gritando de dolor. Linares retrocedió, sangrando por el hombro. El humo del arma flotaba como un fantasma entre ellos. Ricardo corrió hacia Carmen y la ayudó a levantarse. «Tenemos que salir de aquí». «No sin el sobre», respondió ella. El sobre seguía sobre la mesa, manchado de sangre y polvo. Carmen lo tomó justo cuando un último disparo resonó. Linares cayó hacia atrás, el arma todavía en la mano. Viviana intentó arrastrarse hacia la salida, pero las sirenas ya se escuchaban a lo lejos. Don Arturo se acercó a ella, mirándola con una mezcla de pena y furia. Todo esto, por dinero. Ella lo miró, temblando. No. Por venganza. La policía irrumpió en la bodega bajo la lluvia, gritando órdenes.
Carmen se quedó inmóvil, empapada, con el sobre pegado al pecho. Doña Consuelo aún no sabía nada, pero la tormenta que se desató en Tequila no solo había limpiado el aire, también había revelado a los verdaderos culpables. El relámpago final iluminó los cuerpos y el sobresellado que Carmen apretaba con las dos manos. El pasado, por fin, había dejado de esconderse. La lluvia seguía cayendo sobre Guadalajara cuando el agente de la fiscalía abrió el pendrive que Carmen había guardado como un tesoro. En la pantalla del estudio aparecieron carpetas etiquetadas con fechas y números de cámara. Cada video, cada audio, cada firma digital era un hilo de una red de corrupción cuidadosamente tejida. En el primero, se veía a Linares y Viviana en el estudio de la mansión discutiendo el plan con el abogado Barragán. Incapacitación de la señora, sustitución de voluntad, transferencia al fideicomiso de Agave Norte y aplausos, decía Linares burlón. El notario asentía. ¿Y si Mendoza sospecha? Para eso tenemos ayuda dentro, respondió Linares con una sonrisa helada. El video terminó con un chasquido digital. Carmen tragó saliva. No fue solo, él murmuró. Don Arturo apretó el bastón. Falta el otro archivo. Abrieron el segundo, titulado Traición, MP3. Al principio, solo se oía estática. Luego, la voz inconfundible de Viviana. No te preocupes, yo lo distraigo. Tú solo consígueme la agenda de su papá y el acceso al estudio. Una voz masculina respondió, temblorosa. No puedo. Si mi papá se entera, me mata. O te mata Linares si no cumples. Con esto salvamos la empresa, tú y yo. Tu abuela ya no entiende nada. Esto es por el bien de todos. Carmen sintió que el aire desaparecía. Reconoció la voz. Era Ricardo. Don Arturo se llevó las manos al rostro. No, no puede ser. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj y la lluvia afuera. Ricardo rompió a hablar, con la voz quebrada. Fui un idiota. Tenía deudas. Linares me acorraló. Dijo que era una reorganización, que no iban a hacerle daño a la abuela. Yo le creí. Doña Consuelo se acercó despacio con su bastón. Hijo, dijo con ternura dolorosa, dos cosas no se prestan, el alma y la firma. Traicionaste tu apellido, pero no tu corazón. Ricardo se derrumbó de rodillas. Voy a arreglar lo que hice. Hundiré a Linares y a Viviana y a quien se interponga. Golpearon la puerta. Era la fiscalía. El agente revisó el pendrive, tomó nota y se llevó el equipo. Con esto, basta para órdenes de aprehensión, dijo. ¿Y Viviana? Preguntó Carmen. Tenemos la placa del auto. La encontraremos. Mientras firmaban las declaraciones, una descarga eléctrica apagó las luces por un instante. Cuando volvieron, el celular de Ricardo vibró. Un número desconocido. No corran. Mañana a las 9. Cementera Vieja de Tezistán. Traigan a Carmen y a la vieja. Si no, adiós Mendoza. El agente frunció el ceño. ¿Intercambio o trampa? No iremos, dijo don Arturo. Sí, iremos, respondió Carmen con voz firme, pero a nuestra manera. Al amanecer, la vieja cementera de Tezistán se recortaba contra el cielo claro, como un esqueleto de hierro. Carmen caminaba sola con una mochila pequeña. En el bolsillo interno, otra copia del pendrive. A 100 metros, escondidos entre tráileres, los agentes de la fiscalía esperaban, con drones y francotiradores listos. El viento olía a polvo y justicia inminente. La verdad ya tenía forma, y pronto también tendría precio. La ciudad respiraba mojada aquella mañana, y la glorieta de la Minerva parecía un corazón que latía demasiado fuerte. Autos, transeúntes, vendedores ambulantes que levantaban paraguas y la estatua dorada solemnemente indiferente. Carmen nunca había imaginado verse a sí misma en el centro de una negociación que olía a pólvora. Sin embargo, allí estaba, con doña Consuelo protegida bajo una chamarra y el pendrive que contenía la verdad apretado contra su pecho como una promesa. Llegaron temprano, susurró el agente que hacía de enlace, oculto entre un grupo de palmeras.
Linares debería aparecer en cualquier momento. Mantén la calma y no hagas movimientos bruscos. Carmen asintió. La fiscalía había montado un operativo discreto, unidades camufladas en las calles laterales, drones que sobrevolaban sin llamar la atención y un coche civil con el equipo de apoyo a pocos metros. Aún así, la presencia de aquella escena pública le provocaba un vértigo extraño. Los ojos podían mirar, las cámaras podían grabar y la ciudad entera podría volverse testigo. El sol amenazaba con salir entre las nubes, pero una lluvia ligera empezó a caer, convirtiendo la escena en una película con filtro gris. Carmen caminó junto a doña Consuelo hacia el punto acordado, mientras su mente repasaba cada detalle de las grabaciones. Las voces, los ojos de Linares, la risa fría de Viviana. Cuántas mentiras contenía la familia. Cuántas verdades estaban a punto de estallar. A las 9:03, un sedán gris frenó frente a la rotonda. La puerta trasera se abrió y salió un hombre con pasos arteros. Linares, impecable en su traje gris, la sonrisa de siempre como si la vida fuera un tablero que él sabía mover. A su lado, Viviana descendió con un abrigo oscuro. Seguía teniendo esa mirada de tigresa que no se escondía de nada. Detrás, dos hombres se quedaron observando a distancia. Carmen notó cómo el corazón de la anciana dio un vuelco. La rodeó con su brazo, como si su sola presencia pudiera sostenerla. «Buenos días», saludó Linares con una cortesía de teatro. «Veo que no vinieron solos. Eso huele a policía». La voz de la gente se escuchó tensa por el comunicador. Carmen apretó la mano de doña Consuelo sin soltarla. «No queremos víctimas», dijo Ricardo, que apareció desde la multitud con el semblante endurecido. «Venimos por el sobre. Venimos por pruebas». Linares alzó una ceja. «Pruebas, pruebas. Qué palabra tan pesada». Caminó unos pasos, haciendo ver que el ambiente lo divertía. «¿Qué harás si en ese pendrive encuentras que no todo es tan limpio? ¿Vas a hacer justicia o venganza?» La lluvia comenzó a intensificarse. Gotas como monedas frías salpicaban sus rostros. Viviana, con el brazo envuelto en una tela manchada, se aproximó y dejó caer una carpeta sobre la tapa del auto. Carmen sintió que el aire se espesoraba. «Escuchen», dijo Viviana, con voz que pretendía ser conciliadora. «Si quieren ese archivo intacto, intercambiamos. Tú me das el pendrive y nosotros les damos la copia. Nada más. Trato justo, ¿no?» El agente enmascarado apretó el micrófono, listo para dar la señal. Carmen notó el movimiento. Podía confiar en que la fiscalía tendría cubierta la salida, pero la amenaza de Viviana era palpable y su voz se enroscaba como una serpiente lista para morder. «¿Y si es otra mentira?», preguntó Carmen con voz firme. «¿Y si eso que ofrecen es una trampa para distraernos?». Viviana sonrió, ladeando la cabeza como quien escucha una broma. «Carmen, querida, la ciudad es grande. Seamos prácticas. Tú dejas el pendrive y te vas con tu señora. Nadie sale herido. Nadie pierde la dignidad por segunda vez». Las palabras fueron una navaja. Carmen recordó el vaso roto, el polvo blanco, los ojos de doña Consuelo. Recordó el momento en que decidió romper el silencio. Y sin embargo, algo en la boca del auto brilló cuando Viviana dejó su abrigo abierto, un pequeño pendrive colgando del forro interior, como si llevara conmigo otra promesa. «¿Ese qué es?», preguntó Ricardo sin poder disimular la alarma. Viviana lo miró con desprecio y con un gesto lento sacó otro pendrive y lo dejó caer sobre la carpeta. «Copia de seguridad», dijo. «El original lo tenemos nosotros y lo usamos como paz». Además, añadió con cruel sinceridad, «Si abres ese archivo, sabrás quién más te traicionó». Un silencio mortal se expandió. Doña Consuelo apretó la mano de Carmen y por un instante la anciana pareció más joven, con la furia de quien sabe que la vida la han querido robar. Las cámaras de los transeúntes chisporroteaban con flashes diminutos, como ojos privados de toda compasión. La fiscalía estaba lista para saltar, pero la negociación no podía ocurrir en medio de un operativo policial visible sin arriesgar vidas. El agente susurró por el comunicador: «Mantén la calma, esperen mi señal». Sus manos,
temblorosas, sostenían un botón que podía convertir aquel intercambio en una redada. Carmen miró los dos dispositivos, el pendrive que llevaba escondido en el bolsillo y la copia que Viviana exhibía con teatralidad. Sabía que, dentro de ese segundo archivo, podía haber claves que desmoronarían la vida de alguien más en la familia. Era información que cortaría la carne, revelaría nombres y confesiones. Abrirlo significaba arriesgar vínculos, romper la última hebra de un apellido que aún respiraba. No abrirlo significaba aceptar que el poder siguiera decidiendo. En ese instante, una figura emergió del público. Un fiscal joven, con la gabardina empapada, acercándose con paso decidido. Sus ojos se clavaron en Carmen y dijo, en voz baja, pero firme: Carmen, tú decides. Si quieres, nosotros tomamos el dispositivo aquí y ahora, bajo acta, y lo abrimos en presencia de peritos, sin intercambios, sin juegos. Linares rió como un perro con sed. Viviana apretó los dientes. Ricardo miró a su madre buscando una señal. La anciana, con voz apenas audible, articuló: la verdad no se firma, se defiende. Carmen respiró hondo. La lluvia le pegaba en la cara como si el cielo mismo quisiera lavar sus dudas. Sabía que, abriendo el archivo, el mundo que conocía cambiaría para siempre. Sabía que, si no lo hacía, la verdad podría perderse otra vez en la boca de los ricos. Sus dedos rozaron el pendrive escondido. La fiscalía esperaba la orden. Linares imitaba paciencia. Viviana sostenía la sonrisa de quien sabe que aún tiene cartas por jugar. En el preciso segundo en que Carmen levantó la mano para entregarlo, su móvil vibró con un mensaje intruso. Si lo abres, sabrás quién más te traicionó. Tienes 1 hora antes de que se borre. El pitido resonó como una detonación. Carmen miró la pantalla, luego a los rostros que la rodeaban. La ciudad seguía girando alrededor. La Minerva no dejaba de ser un monumento dorado, pero para ella todo había cambiado. Abriría la caja negra de los secretos y aceptar la posibilidad de que más de su gente estuviera involucrada. ¿O sería mejor dejar que la fiscalía hiciera su trabajo y proteger, por ahora, las grietas del corazón? La casa volvió a sentirse extraña, como si hubiera perdido un latido. Después de la Minerva, de las palabras que flotaron en la lluvia y del silencio oficial que siguió, la mansión Mendoza parecía un lugar a punto de desmoronarse por dentro. Las ventanas reflejaban rostros que ya no se reconocían. Las fotos familiares en los marcos miraban como si también ellas se preguntaran cuándo se había roto el cariño. Carmen entró y salió de la sala con pasos que eran más bien latidos. Había entregado el pendrive, lo había puesto en manos de la fiscalía, y sin embargo la sensación de vacío persistía. Lo que había visto en esos archivos no era solo fraude, era una red tejida con nombres propios, conversaciones susurradas a medianoche y decisiones tomadas a la sombra de la ambición. Entre ellas, la voz que más le dolía escuchar era la de Ricardo en aquellos audios. Su timbre joven apoyando actos que podían despedazar a la familia. La tarde cayó con un tono amarillento. Don Arturo se sentó frente al ventanal, con las manos apoyadas en el bastón, como si quisiera abrazar algo que ya no existía. Doña Consuelo, envuelta en su manta, miraba el jardín con ojos distintos. Había en ellos la mirada de quien, a pesar de todo, aún guardaba ternura para el hijo que flaqueó. Ricardo andaba por la casa como un hombre al que le pesaba cada paso, la culpa se le pegaba a la piel. Carmen habló con el fiscal a solas. Los peritos confirmaron. Las firmas estaban adulteradas. Las transferencias llevaban rutas a sociedades pantalla. Los audios eran auténticos. Había suficientes elementos para ordenar aprehensiones inmediatas, pero la justicia tiene ritmos y cautelas que la rabia no entiende. El fiscal, con la voz grave, explicó la estrategia. Detenciones discretas, órdenes de cateo, custodia de pruebas y un plan para obligar a los implicados a demostrar su inocencia o enfrentar las consecuencias. Ricardo pidió hablar. Lo hizo frente a la familia, en la misma sala donde antes se habían servido comidas y risas. Sus manos temblaban, sus ojos estaban rojos.
No hubo teatralidad en su declaración, solo la piel cruda de un hombre que confesaba su miserable verdad. Contó cómo Linares lo había acorralado con deudas, cómo le ofreció una solución a cambio de favores, cómo le mostró documentos que prometían reorganizar la empresa familiar sin daño para su abuela. Reveló los mensajes, las amenazas, el chantaje. Reveló también el momento en que decidió hacer lo correcto, o al menos intentarlo, y por qué, cuando lo hizo, la trampa se cerró. «Fui un cobarde», dijo en voz baja. «Traicioné mi apellido por miedo». Pero cuando vi la verdad en esos videos, algo en mí cambió. No vine a excusarme, vine a arreglarlo. Doña Consuelo lo miró largo, como quien sopesa el valor de cada palabra. Entonces, con una ternura que dolía, puso su mano sobre la de Ricardo. No fue un gesto de absolución, sino una semilla de esperanza. «Hijo, dos cosas no se prestan, el alma y la firma», susurró. «Si vas a reparar, que sea con acciones y no con palabras». Ricardo asintió y prometió colaborar. Dijo que daría su testimonio, que facilitaría claves, contraseñas y la ruta completa del dinero si eso ayudaba a hundir a Linares y a Viviana. Fue un sacrificio que dolió verla pedir. Fue el precio de la verdad, pero la verdad, cuando entra, no solo hiere al culpable, también desgaja vínculos, rompe orgullos y deja heridas donde antes había costumbre. En medio de esa marejada emocional, el fiscal anunció una acción a corto plazo. Habían rastreado movimientos que vinculaban a Viviana y a Linares con una red de logística y contactos. Tenían placas, direcciones y, más importante, pruebas suficientes para emitir órdenes de aprehensión. La fiscalía proponía un operativo en la madrugada siguiente, detenciones simultáneas para evitar filtraciones. Sin embargo, la vida real no se parece a los planes impecables. Esa misma noche, mientras la familia intentaba recomponer lo irreparable, llegó un mensaje al teléfono de Ricardo. «No corran. Mañana a las 9, Cementera Vieja de Tezistán. Traigan a Carmen y a la vieja. Si no, adiós Mendoza». El mensaje fue una daga fría. Nadie durmió. El fiscal palideció, pero no se rindió. Habría un contraplan. La idea fue simple y brutal: convertir la amenaza en una trampa. Prepararon una logística de seguridad que parecía una coreografía militar. Agentes encubiertos, peritos listos para documentar cualquier evidencia, drones y francotiradores ocultos en la periferia. Carmen, con la mochila ligera y el pecho pesado, aceptó formar parte del señuelo. Sabía que su visibilidad era una ventaja y que su presencia podía salvar a doña Consuelo de una tragedia. Antes de que amaneciera, la casa estaba en vilo. Ricardo se fue a quedar con su madre para cuidar su paz, mientras don Arturo escuchaba por teléfono coordinaciones con abogados y contactos. Carmen pasó la noche en vela, repasando mentalmente cada escena, cada voz grabada, preguntándose si el precio de la verdad no sería demasiado alto para aquellos que amaba. Lo que dolía más no era la traición en sí, sino la sensación de que el mundo había cambiado de repentino. Las certezas rotas, las lealtades puestas en juicio, la vida familiar convertida en un campo de batalla donde las heridas más profundas no las causa el enemigo, sino quienes fueron parte de uno mismo. Mientras el reloj avanzaba hacia la hora pactada en Tezistán, la casa respiró un silencio hueco. Carmen cerró la puerta del cuarto donde guardaba el delantal y por un instante dejó caer la cabeza sobre la mesa. Afuera, el amanecer se teñía de tonos pálidos. Adentro, la familia se preparaba para caminar por la cuerda floja entre la justicia y la venganza. La citación final estaba hablada en voz baja pero firme. Cementera Vieja de Tezistán, 9. ¿Iban a ir? ¿Era un intercambio sincero o una trampa? La respuesta estaba a punto de llegar, y con ella, la posibilidad de que la casa entera se desplomara o se pusiera de pie de nuevo. La cementera vieja de Tezistán se recortaba contra el cielo con la frialdad de una estructura olvidada. Vigas oxidadas, silos que parecían guardianes mudos y un olor a polvo que rascaba la garganta. El sol no había terminado de subir,
pero la operación ya estaba desplegada. Agentes encubiertos entre camiones, drones zumbando alto como insectos mecánicos y francotiradores ocultos en la periferia. Todo estaba calculado para que la trampa, si era una trampa, se rompiera sobre quienes la tendieran. Carmen caminó entre sombras y humo, con la mochila al hombro y el pecho apretado. Doña Consuelo iba protegida por una manta y por Ricardo, que no la soltaba. A un costado, don Arturo miraba el paisaje con los ojos duros. En su rostro se leía la mezcla peligrosa de esperanza y desconfianza. Carmen sabía que todos los minutos que faltaban eran una cuerda que podía romperse en cualquier segundo. Al entrar a la explanada, la vista era desoladora. Un patio de cemento, un foso abierto, maquinaria estacionada como esqueletos. De pronto, desde la puerta principal, surgió Linares con su sonrisa de siempre, acompañado por Viviana y dos hombres corpulentos. A simple vista, parecía un intercambio. A simple vista, en realidad, cada movimiento estaba cronometrado por la fiscalía. «Traigan eso», dijo Linares, señalando la mochila de Carmen con la sutileza de quien impone orden con los ojos. «Queremos la copia, aquí, frente a todos, y luego nos vamos en paz». El enjambre de agentes en la periferia se tensó. Carmen sintió un escalofrío. ¿Sería suficiente el despliegue? ¿Abriría Linares la mano o sacaría otra carta? La distancia entre ambos grupos se llenó de una electricidad peligrosa, como si el aire mismo esperara un disparo. Fue entonces cuando Viviana dio un paso adelante, con la victoria en la voz. «Vamos a hacerlo público», dijo. «Entreguen la copia y nadie sale herido. No hace falta violencia si cooperan». El fiscal, que se mantenía a una distancia prudente, hizo un gesto imperceptible. Carmen respiró hondo y sacó la mochila. Sus dedos rozaron el pendrive interior, sintiendo su frío metálico. En ese instante, un movimiento en el borde del taller llamó la atención. Uno de los hombres de Linares metió la mano en el bolsillo y por un segundo mostraba algo más pesado que palabras. La tensión explotó en un segundo. Un disparo tronó, seguido de un caos que tronó como una avalancha de herraje. Gritos, personas corriendo, motores arrancando. La fiscalía respondió con precisión. Luces que cegaban, orden de tiro controlado para neutralizar sin matar, comunicaciones que se desplegaban como redes. En medio de la confusión, Carmen vio a Viviana caer, herida en el brazo. Linares forcejeaba con su acompañante mientras intentaba mantenerse de pie. El polvo levantado por los vehículos hacía todo irreal. En 30 segundos que parecieron días, la operación mostró su núcleo brutal. Linternas apuntando, manos esposadas, voces que exigían rendición. Francisco, el jefe del operativo, dio la orden para la entrada controlada. Los francotiradores habían contenido a los hombres armados. Las unidades móviles cerraron las salidas. Linares fue reducido y puesto contra la pared con las manos atrás. Viviana, inmovilizada, gritó acusaciones que sonaban huecas entre el ruido de la maquinaria. Carmen se quedó inmóvil, con las piernas flojas y el corazón retumbando. Doña Consuelo la miró con una mezcla de terror y alivio, como quien despierta después de una pesadilla. Ricardo lloraba sin disimulo, apoyado contra uno de los silos. Su cuerpo temblaba como quien ha perdido algo y lo recupera a la vez. La conciencia, la esperanza, la posibilidad de reparar. Los peritos entraron con paso rápido, cámaras y sellos. El pendrive fue recogido, etiquetado y protegido bajo cadena de custodia. Dentro, las grabaciones y documentos que habían empezado la historia no solo confirmaban la trama, sino que la ampliaban. Transferencias, correos, llamadas, nombres que tejían una red que alcanzaba más lejos de lo que imaginaban. Mientras registraban a los detenidos, a Linares le arrancaron la máscara de altanería. Su cara, contra el metal de las máquinas, reflejaba rabia y sorpresa. A Viviana le sujetaron el brazo y la llevaron a un lugar donde sus palabras perderían fuerza. En el operativo quedó claro que no estaban frente a dos individuos. Había una estructura, colaboradores, un entramado que la fiscalía prometió desmantelar. Don Arturo se acercó a Carmen
y la abrazó con una ternura que parecía pedir perdón por haber dudado. «Lo lograste, hija», murmuró. Ella solo sintió un vacío que no sabía cómo llenar. La victoria tenía un sabor amargo. La traición de Ricardo, las mentiras que casi les cuestan la vida, la verdad que había partido en pedazos la historia de una familia. En la periferia, los periodistas empezaron a llegar, pero los fiscales mantuvieron un cordón de silencio. La prensa contaría lo que fuera, pero la investigación seguiría su curso con la seriedad que el caso exigía. Orden de aprehensión, cadenas de custodia, citaciones, preguntas a testigos. El lenguaje de la justicia comenzó a desplegar su disciplina. Esa noche, de regreso a la mansión, el aire olía distinto, menos a miedo, más a un cansancio que puede ser curativo. La casa respiró. Doña Consuelo se apoyó en su bastón y con voz que ya no temblaba tanto, dijo: «Se acabó lo que pudo haber sido la injusticia. Ahora, que la ley haga su parte». Carmen miró las bugambilias y, por primera vez en semanas, sintió que el jardín podría volver a ser jardín, pero sabía también que la herida no se cerraría rápido. Traiciones, nombres, dinero y culpa eran como raíces enredadas bajo la tierra. Lo que hoy se había ganado era apenas el principio de una reparación larga y difícil. La verdad había aparecido entre el polvo y la pólvora, pero su precio quedaba escrito en la soledad que acompañaba a quienes deben recomponer lo que la ambición quebró. La tormenta había pasado, pero no el eco. Las noticias hablaban del caso Mendoza, de empresarios y socios implicados, de pruebas irrefutables, de arrestos en curso y confesiones cruzadas. En la televisión el nombre de Carmen se mencionaba con respeto y cautela. La empleada que se enfrentó al poder, decían algunos, la mujer que rompió el silencio, titulaban otros, pero ella no quería fama ni reconocimiento. Solo silencio, solo paz. En la mansión, los días recuperaron un ritmo extraño. Doña Consuelo volvió a sentarse en su terraza, mirando el jardín donde las bugambilias florecían, como si nada hubiera pasado. Don Arturo retomó la empresa con manos temblorosas, decidido a limpiar cada rincón de su apellido. Ricardo colaboraba con la fiscalía y con un grupo de auditores. Su voz, antes vacilante, sonaba firme en cada declaración. Quería reconstruir, aunque supiera que algunas heridas no cierran nunca. Carmen, en cambio, había decidido marcharse. Una mañana dejó su delantal doblado sobre la mesa del estudio, junto a una nota breve: «Gracias por todo, pero hay verdades que solo florecen cuando se camina lejos». No pidió dinero, no aceptó regalos. Se fue como llegó, con las manos vacías, pero con la conciencia intacta. Semanas después, en un café de Tlaquepaque, una periodista la encontró leyendo el periódico. «¿Eres tú, la del caso Mendoza?», preguntó con curiosidad. Carmen sonrió, sin levantar la mirada. «No, señora. Yo solo limpiaba casas». La mujer insistió, pero Carmen no respondió más. Afuera, la lluvia comenzaba a caer otra vez. Mientras tanto, en los juzgados, el proceso avanzaba. Linares enfrentaba cargos por fraude, cohecho y tentativa de homicidio. Viviana, por complicidad y falsificación. La justicia tardaba, pero llegaba. En los informes, los fiscales siempre mencionaban un detalle. El testimonio inicial que abrió el caso fue de una trabajadora doméstica sin antecedentes, con voz serena y pruebas impecables. Esa misma tarde, doña Consuelo recibió una carta. No tenía remitente, solo un renglón. «Gracias por enseñarme que la verdad, aunque duela, también libera». La anciana la leyó despacio, con lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio. Esa noche, encendió una vela por todos los que habían caído en la ambición y susurró una oración: «Que la justicia no sea solo castigo, que sea también memoria». Y allá lejos, entre las calles mojadas de Guadalajara, Carmen caminaba bajo la lluvia con la cabeza en alto. Nadie la reconocía, pero no importaba, porque había comprendido que la verdadera libertad no está en vencer, sino en no volver a callar. El viento llevó su figura hacia la distancia, y con ella, el último eco de una historia que comenzó con una firma
y terminó con una voz. Los meses siguientes transformaron a todos los involucrados. Lo que había empezado como una traición familiar terminó siendo un terremoto que sacudió a medio Guadalajara. La prensa continuó siguiendo el caso Mendoza, y aunque las cámaras se apagaban con el tiempo, el eco de lo ocurrido seguía flotando como una sombra que no se disuelve. Ricardo, ahora bajo libertad condicionada, dedicaba sus días a colaborar con las investigaciones. Sus declaraciones ayudaron a desmantelar la red de empresas fantasma que Linares había construido durante años para lavar dinero. Dormía poco y hablaba menos. En el fondo, sabía que su redención no estaba en los tribunales, sino en cuidar a su abuela, en reconstruir lo que su ambición y su cobardía casi destruyen. Doña Consuelo, pese a la fragilidad de su cuerpo, parecía renacer. Caminaba más despacio, pero su voz había recuperado la fuerza de los días antiguos. En las tardes, recibía a trabajadores y vecinos en el jardín para compartir café y escuchar sus historias. No quiero morir con amargura, decía con serenidad. Quiero morir sabiendo que aprendí algo. Don Arturo se enfrentó a su propio infierno. Los socios, los bancos, los rumores. Perdió contratos, pero ganó respeto. Cuando la fiscalía lo absolvió de toda culpa, no celebró, solo pidió una misa por los años en que el dinero lo había cegado. Nada vale más que la verdad, escribió en un comunicado que fue breve y honesto, y mientras todos intentaban cerrar heridas, Carmen no regresó. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había ido a vivir a Puebla, otros que trabajaba en un hogar de ancianos en Morelia. Lo cierto es que su ausencia dolía como un eco demasiado largo. Hasta que un día, 6 meses después del juicio, una carta llegó a la mansión Mendoza. No tenía dirección de origen, solo un sello con una flor seca y una caligrafía firme. Doña Consuelo, no guardo rencor. Cada paso que di en su casa me enseñó que el poder no se mide en dinero, sino en el valor de mirar a los ojos sin miedo. Usted me dio confianza, y eso no se olvida. Si algún día el jardín vuelve a florecer como antes, sabré que todo valió la pena. Carmen. Doña Consuelo guardó la carta entre las páginas de su Biblia y mandó plantar nuevas bugambilias. Las flores crecieron rápido, tan vivas que parecían alimentar la esperanza. En los noticieros, Linares fue condenado a 25 años de prisión, Viviana a 15, con posibilidad de reducción por colaboración. Cuando se leyó la sentencia, Ricardo estaba presente. No aplaudió, no lloró, solo respiró hondo. Entendió, al fin, que la justicia no devuelve el tiempo perdido, pero limpia el aire. Esa noche, la casa Mendoza volvió a iluminarse. No con las luces de las fiestas, sino con las velas que doña Consuelo encendió una a una. En el centro de la mesa colocó 3 cosas: el bastón de su esposo, la carta de Carmen y una foto vieja donde todos sonreían antes de que el dinero los dividiera. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de paz. Un silencio que ya no ocultaba nada. En algún lugar del interior del país, Carmen caminaba entre árboles altos, con un delantal limpio y una sonrisa tranquila. Había empezado a trabajar en un refugio para mujeres. A veces contaba una historia sobre una mansión, una firma y una verdad que costó caro. ¿Y terminó bien?, le preguntaban. Ella sonreía. Terminó como debía, con justicia y con fe. Miró el horizonte y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Porque a veces la verdad no cambia el mundo entero, pero sí cambia para siempre a quien se atrevió a decirla. El calendario marcaba un año desde aquella madrugada en la cementera. El caso Mendoza había pasado de ser un escándalo nacional a un recuerdo en los periódicos archivados. Pero dentro de la familia y dentro de Carmen, la historia seguía respirando, silenciosa, como una herida que ya no duele, pero tampoco se olvida. En Guadalajara, el jardín de doña Consuelo florecía otra vez. Las bugambilias, rojas y violetas, trepaban los muros con la misma fuerza que la verdad cuando se niega a morir. La anciana, más delgada pero serena, caminaba cada tarde con su bastón de madera clara.
Ricardo la acompañaba sin separarse de su lado. Había vendido su coche, su departamento y hasta su reloj favorito para crear una fundación con su padre. Fundación Carmen Solís, destinada a ofrecer asesoría legal gratuita a trabajadoras domésticas, víctimas de abuso o despido injustificado. El día de la inauguración, la prensa llenó la entrada. Don Arturo, con traje oscuro, habló frente a los micrófonos con voz firme. Esta casa y esta familia aprendieron una lección que nunca olvidarán. La justicia no necesita apellido, necesita coraje. Y ese coraje tuvo nombre y rostro: Carmen Solís. Doña Consuelo, sentada en primera fila, sonrió con los ojos húmedos. A su lado, un ramo de bugambilias descansaba sobre una silla vacía, reservada simbólicamente para Carmen. Después del acto, mientras todos se dispersaban, Ricardo se quedó mirando aquella silla. «¿Crees que lo sepa, abuela?», preguntó en voz baja. «Claro que sí, hijo», respondió ella. «La gente que actúa con el corazón nunca deja de escuchar lo que el alma le agradece». A cientos de kilómetros de allí, en una pequeña comunidad rural cerca de Pátzcuaro, Carmen doblaba ropa en un hogar para mujeres. El lugar olía a jabón, a pan recién hecho y a tierra húmeda. En una pared del pasillo, alguien había colgado un recorte de periódico. La empleada que cambió una dinastía. Ella lo había intentado quitar varias veces, pero siempre alguien lo volvía a poner. Una tarde, mientras servía café, una joven con los ojos hinchados por el llanto se le acercó. «¿Es verdad que usted fue la mujer que descubrió a los millonarios corruptos?». Carmen la miró sin responder. Luego le tomó la mano y le dijo con calma: «Yo solo hice lo que debía. La justicia no tiene uniforme, solo voz, y tú también tienes una». La muchacha sonrió débilmente. Fue en ese momento que Carmen comprendió algo que la vida le había querido enseñar desde el principio: que el valor no está en enfrentar monstruos, sino en no permitir que otros vivan con miedo. Por las noches, cuando el refugio dormía, se sentaba junto a la ventana a escribir en un cuaderno viejo. No eran cartas ni confesiones, sino pensamientos que se parecían a oraciones. Que la verdad encuentre siempre un corazón que no tiemble, que los ricos aprendan que el poder sin alma se pudre, que quien ama la justicia nunca se quede solo. Una mañana, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto. El jardín de la mansión Mendoza, florecido, con un cartel colgado en la reja que decía: Fundación Carmen Solís. Abajo, una nota escrita con la letra temblorosa de Doña Consuelo: Nuestra casa florece de nuevo, esta vez sin miedo. Gracias por encendernos la luz. Carmen apretó la carta contra el pecho, respiró hondo y miró el horizonte. Las montañas parecían doradas bajo el sol, el mismo que un día iluminó la casa donde empezó todo. Y mientras el viento movía las flores del patio, Carmen susurró, casi en oración: prometí no callar nunca más, y esa promesa la cumplo cada día. El sonido de las campanas del pueblo se mezcló con su respiración tranquila. La historia de los Mendoza ya era pasado. La historia de Carmen, en cambio, apenas comenzaba. El tiempo siguió su marcha, y con él, las cicatrices de todos se transformaron en raíces. Lo que un día fue un drama de traiciones, se había convertido en una leyenda susurrada entre abogados, periodistas y trabajadoras domésticas que hablaban de la mujer que no tuvo miedo de los ricos. En Guadalajara, la Fundación Carmen Solís crecía. En apenas 2 años, habían ayudado a más de 300 mujeres a recuperar lo que les correspondía: salarios, derechos, dignidad. Ricardo se encargaba de la parte administrativa, mientras don Arturo, ya con el cabello completamente blanco, daba charlas en universidades sobre ética empresarial. Doña Consuelo, aunque su cuerpo empezaba a rendirse, seguía viva, lúcida y más sabia que nunca. Solía decir: el dinero puede comprar muchas cosas, pero no el perdón ni la paz. Una tarde de invierno, mientras revisaban documentos en la oficina de la fundación, Ricardo recibió una llamada desde Michoacán. La voz al otro lado del teléfono era serena y conocida. Buenas tardes.
Hablo para agradecerles por su trabajo, dijo la mujer. Aquí, en el refugio de Pátzcuaro, varias mujeres han recibido ayuda gracias a ustedes. ¿Con quién tengo el gusto?, preguntó él, aunque en el fondo lo sabía. Con alguien que no olvida, respondió ella con una sonrisa en la voz. Cuide bien ese jardín. Las flores crecen más hermosas cuando uno riega con verdad. El teléfono quedó en silencio, pero Ricardo no necesitó más. Carmen seguía viva, seguía libre, y eso bastaba. Meses después, llegó una invitación inesperada a la mansión. La Universidad de Guadalajara otorgaría el reconocimiento Corazón Valiente a la Fundación por su labor en defensa de los derechos humanos. La ceremonia sería pública, y la prensa ya hablaba de la heroína anónima que había inspirado la causa. Doña Consuelo insistió en asistir. Aquella mañana, vestida con su chal preferido, caminó despacio hacia el escenario, apoyada en el brazo de Ricardo. Cuando llegó el momento del discurso, el auditorio entero guardó silencio. Este premio, comenzó don Arturo, no pertenece a una familia ni a una empresa. Pertenece a una mujer que vino a esta casa con un delantal y una fe que movió montañas. Su nombre es Carmen Solís. Si está escuchando esto, quiero que sepa que cambió nuestras vidas. El público se puso de pie, aplaudiendo. Entre ellos, en una de las últimas filas, una mujer con cabello recogido y ojos profundos contenía las lágrimas. Llevaba una bufanda gris y un pequeño rosario colgando de la muñeca. Nadie la reconoció. Ella solo aplaudió en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Cuando terminó la ceremonia, se levantó, salió del auditorio y caminó bajo el sol de la tarde. En el jardín de la universidad, se detuvo ante un mural recién pintado, un retrato de una mujer con el cabello recogido, un rosario en la mano y una frase al pie. La verdad no necesita títulos, solo valor. Carmen sonrió. Sacó de su bolso una carta doblada y la dejó sobre el borde del mural. Decía: no busquen mi rostro, búsquenme en cada mujer que se atreve a hablar. Si alguna vez dudan, miren al cielo. Ahí está la voz que nunca se apaga. El viento levantó la carta y la llevó lejos, como una pluma que se niega a caer. Carmen siguió caminando entre estudiantes, anónima pero eterna, con paso tranquilo y mirada limpia. Sabía que su historia había terminado, pero su verdad apenas estaba empezando a resonar en otros corazones. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, la estatua de la Minerva, testigo del primer enfrentamiento, brillaba otra vez dorada, como si recordara aquella promesa que cambió destinos. La justicia no tiene uniforme, solo voz.